Ver, criptografía viene de cripto, que significa oculto, y grafos, escritura, en otras palabras, escritura oculta. Vamos a hablar como criptografía. Y en realidad es la ciencia que se encarga de estudiar las distintas técnicas empleadas para transformar o encriptar o cifrar, también se llama, la información y hacerla irreconocible. Ese es el objetivo, básicamente es transformar la información de tal forma que sea irreconocible, que no sea legible por cualquier computador, por cualquier humano. Aquellos, por supuesto, para aquellos usuarios que no están autorizados en un sistema informático. De modo que solo los legítimos propietarios o los legalmente que tienen acceso pueden recuperar, es decir, pueden desencriptar y descifrar la información original. Es un mecanismo para garantizar la confidencialidad, la integridad y la autenticidad de los mensajes y documentos. En años anteriores, esto ha ido evolucionando hasta el punto de que ahora somos muy vulnerables, ¿no? En cuanto a la seguridad informática, ya que nos pueden robar información confidencial. Eso nos va a violar la integridad y la autenticidad de los mensajes y documentos, ¿ya? Entonces, básicamente, la criptografía consiste, como lo definimos anteriormente, en cifrar la información y hacerla irreconocible a todos aquellos usuarios no autorizados. No autorizados, o sea, no es para todos. La criptología o la criptoanálisis, otro concepto también, es la ciencia que estudia las herramientas y técnicas que permiten conocer los códigos y sistemas de protección definidas por la criptografía. Entonces, el criptoanálisis es la ciencia que estudia esas herramientas, porque hay muchas herramientas, pero ahora en esta época, y hay técnicas que permiten conocer. Generalmente son algoritmos sofisticados, ya desarrollados por empresas dedicadas a esto, ¿no? Al tema de la protección de datos, ¿no? Entonces, la criptología, en resumen, es la unión de la criptografía más el criptoanálisis. Ambos forman parte de la criptología como concepto. Los componentes de un sistema de cifrado es que vamos a tener acá el mensaje que entra, un mensaje que es legible, que es claro, y pasa por un algoritmo de encriptación, ¿ya? Nos transforma en un mensaje cifrado. Puede ser esto un texto, puede ser todo un documento también, ¿no? Que tiene además como componente una clave que está entre el emisor y el receptor de la información, ¿ya? Entonces estas claves pueden ser públicas o privadas. Las públicas son claves compartidas, ¿ya? Y las claves privadas son secretas. Generalmente se los utiliza para desencriptar o para descifrar, ¿ya? Entonces, entre un emisor y un receptor viaja un archivo encriptado generalmente con una información no legible por el ser humano o por algún procesador de texto, va a encontrar información que no se entiende qué es lo que hay. Entonces, esa básicamente son los componentes de un sistema de cifrado. Hay un mensaje que sirve como entrada para un algoritmo de encriptación, y vamos a ver que hay muchos algoritmos de encriptación, ya utilizando una clave también. Como les digo, estas claves pueden ser públicas o privadas,
¿ya? Y esto, los algoritmos los transforman en un mensaje cifrado. Esta parte de mandar información es muy importante el mandar la información cifrada, ya que generalmente cuando se viaja, especialmente en aplicaciones tipo web, ya que consumen servicios por internet, es muy importante porque hay hackers que están mirando cada entrada a sitios web para ver qué puedo robar, qué información me puedo sacar para delinquir, o a veces también hasta por curiosidad, ¿no? Entonces, esos son los componentes del sistema de cifrado. Bueno, los sistemas de criptografía o de cifrado se clasifican de acuerdo al número de claves usadas. Hay unos que tienen 1, 2, 3, 4 claves, dependiendo del nivel de seguridad que se quiera darle a la criptografía. El tipo de operación utilizado para transformar el texto claro en texto cifrado, es decir, el algoritmo, mientras más sofisticado sea el algoritmo, que convierta un texto que es legible a un texto no legible o un texto cifrado, todo depende de la operación que se utilice, ¿ya? Ustedes encontrarán, van a encontrar, y es parte del trabajo, es justamente investigar algunos algoritmos descifrados, ¿ya? Y la forma de procesar el texto claro, la forma de desencriptar también, cuáles son los mecanismos, algoritmos que nos permiten desencriptar. Los algoritmos de encriptación tienen ciertas características, ¿no? Una de ellas es que debe ser público para poder ser estudiado y terminar su nivel de seguridad. Para encriptar, o sea, los algoritmos deben estar documentados, deben estar disponibles para que los demás usuarios, los demás programadores vean el nivel de seguridad. El nivel de robustez de un sistema o de un algoritmo de encriptación depende de la clave que se va a utilizar. La clave también le da robustez al algoritmo. La clave es la que actúa como modificador del algoritmo y la clave es el que va a cambiar el algoritmo en función a si le demos una clave o le demos otra clave, el algoritmo va a tomar ciertos pasos, va a convertir, en lugar de que sea un texto cifrado de una forma, lo va a hacer de otra manera, y eso tiene que ver con la clave del algoritmo. De tal forma que el algoritmo puede ser reutilizado y solo cambiando la clave le va a dar otro cifrado, ¿no? Es diferente la clave que usan los algoritmos de cifrado que la contraseña, son dos cosas diferentes. Los tipos de algoritmos de encriptación, inicialmente tenemos los de transposición, es cambiar el orden de los signos que forman parte del texto, es decir, intercambiar los signos. Y el otro algoritmo sería el de sustitución, que reemplaza unos signos por otros. Entonces, los de la transposición, lo que hacen es, digamos, la letra A que estaba al final la ponen de primero, la que está de primero la ponen de último, y la que estaba en el medio la ponen a de penúltimo, en fin, eso se llama transposición. Y la sustitución implica reemplazar símbolos por otro. Entonces, en lugar de la letra A era un asterisco, en lugar de la letra B era una arroba, o un punto, o no sé, dependiendo del algoritmo, esto va a cambiar, ¿no? Entonces, los dos tipos de algoritmos de encriptación es el de transposición y el de sustitución. Dentro de esta técnica de sustitución, tenemos los monoalfabéticos, que cada símbolo se reemplaza por otro símbolo, es decir, uno a uno. Y la polialfabética, que diversos caracteres del texto cifrado representan un mismo carácter del texto original, es decir, en lugar de poner uno a uno, podemos, en lugar de A, podemos poner 2 dígitos, 10, por ejemplo, ¿no?
o en lugar de la E ponemos X, en lugar de la A ponemos Y, o dos letras como el caso de 10, ¿no? Entonces, esa podría ser las polialfabéticas, y las monoalfabéticas son aquellas que sustituyen dígito por dígito. Haciendo un poco de historia, aunque la historia es muy larga de la criptografía, tienen su principal uso de los sistemas criptográficos, tienen en la guerra y en los gobiernos. En las guerras se utilizaba mucho la criptografía para mandar mensajes cifrados, de tal forma que el enemigo no sepa qué es lo que vamos a hacer como estrategia. Y los gobiernos utilizan bastante la criptografía para ocultar cierta información que son secretos de Estado, ¿no? Y como ustedes verán, han escuchado la noticia que al Pentágono, que es el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, donde está el ejército de Estados Unidos, que tiene muchos secretos, llegaron a penetrar, ¿no? Al departamento más seguro del mundo. Llegaron a penetrar al gobierno de los Estados Unidos con los Wikileaks, se robaron un montón de información secreta, donde estaban sus planes, todo lo que era secreto de Estados Unidos se los robaron. Entonces, no hay sistema seguro, pero sí lo que se trata es de que minimizar el riesgo de penetración a los sistemas informáticos. Por lo tanto, las primeras prácticas fue en criptografía, fueron utilizados por los griegos y los romanos. Uno de ellos es el cilindro Citala, que era empleado por los griegos y utilizaban el método de transposición, ¿sí? Tal como se muestra acá, ponían sus letras y luego hacían transposición de cada una de los símbolos por otro, ¿no? Esto estaba compuesto por correa de cuero, un cilindro, mensajes sobre el cuero enrollado, y la clave era el diámetro del cilindro, ¿se dan cuenta? Dependiendo de si el cilindro era más pequeño o más grande, por supuesto cambiaban las posiciones de la letra. No es lo mismo enrollar en un diámetro de 1 centímetro que un diámetro de 10 centímetros, las posiciones son diferentes. Miren ustedes cómo en aquella época ya se daba modo para cifrar la información. El cifrado de César, usado por los romanos, consiste en una simple sustitución de cada letra del mensaje por otra a distancia de 3 posiciones del alfabeto latino, y esto es el método de sustitución. Fíjense que acá se muestra que la A, por ejemplo, se cogía 3 y la A se sustituía por la D, la B se sustituía por la E y la C por la F. De esta forma, si uno me enviaba un mensaje ABC, se transformaba en D, ¿no? Entonces, como ven, ya en la antigüedad, tanto los griegos como los romanos, ya encriptaban su información utilizando métodos manuales como el que estamos mostrando. Pero bueno, hay diferentes tipos de criptografía que lo podemos considerar como cifrado simétrico o de clave primaria, de clave privada, perdón, y cifrado asimétrica o de clave pública. En realidad está combinada la clave privada con la clave pública. Hay también el cifrado de enlace, el cifrado de extremo. ¿Qué es lo que se intenta obtener con la criptografía? Lo que se intenta es garantizar las propiedades en comunicación de información de forma segura. Primero, la primera propiedad es la confidencialidad. La segunda propiedad es la integridad de la información. La confidencialidad quiere decir que la información pues tiene que estar para la empresa, por ejemplo, los precios, generalmente los precios de producción, los precios de costo, la fórmula de la Coca-Cola, por ejemplo. Hay información que es muy confidencial y propia de una empresa.
¿ya? Información confidencial de las personas, esto es clave, no podés negarla, no permitas que se la roben, ¿no? La integridad de la información, es decir, que la información llegue completa, que no llegue incompleta del emisor al receptor. O sea, se manda un documento, pues tiene que llegar completo, no tiene que llegar incompleto o aumentado, por último. A eso se refiere la integridad de la información. Autentificación de usuario, es decir, que el usuario se puede identificar ante los sistemas informáticos de manera segura. Autentificación del remitente, que el remitente también pueda recibir la información, pero que esté autentificado, que no reciba otra persona la información, ¿no? Igual que el destinatario, tenés que estar seguro que el que te está mandando es una fuente correcta, ¿ya? Y no un sustituto, ¿ya? De esto hay mucha gente que suplanta identidades en el punto de informática, suplanta páginas, correos, en fin. Para eso es la criptografía, intenta garantizar, ¿ya?, que las propiedades estén dentro de la comunicación, que la información se traslade de manera segura. Hablando del cifrado simétrico, el cifrado simétrico, también conocido como cifrado de clave privada o cifrado de clave secreta, consiste en utilizar la misma clave para el cifrado y para el descifrado. Es decir, el emisor cifra el texto, el documento con una clave, y el destinatario lo descifra ese texto con la misma clave que se hizo el cifrado. Por lo tanto, el cifrado consiste en aplicar una operación, es decir, un algoritmo, a los datos que se desea cifrar utilizando la clave privada para hacerlo no legible. El algoritmo más simple, como un OR exclusivo, el OR exclusivo es una operación de alfabeto binario, ¿ya?, que tiene sus reglas, donde puede investigar el OR exclusivo. Pues el OR exclusivo, por lo tanto, puede lograr que un sistema prácticamente a prueba de falsificaciones, asumiendo que la seguridad absoluta no existe, ¿ya? Es uno de los métodos, ¿no?, usando el OR exclusivo. Sin embargo, se asume que la seguridad absoluta no existe. Es decir, hay siempre una probabilidad, por más que utilicemos los algoritmos más sofisticados, no vamos a llegar a tener una seguridad al 100%, ¿ya? Entonces, acá tenemos el que envía, el emisor, un texto plano, por ejemplo, que va a ser encriptado utilizando una clave, ¿ya? Utilizando una clave, no es la contraseña, es una clave secreta, y pasa por un algoritmo, tanto para encriptar, utiliza el algoritmo, y para descriptar también hay otro algoritmo, de tal forma que lo que sale de acá del emisor es un plano texto que lo podemos leer, pero la información viaja a través de las redes, a través de WhatsApp, de cualquier medio, viaja encriptada, ¿ya?, al receptor, y acá se desencripta, y la información que mande acá exactamente es legible por el recepción. Sin embargo, acá hay todo un proceso de encriptación y de desencriptación. ¿Por qué es acá el peligro, jóvenes? Aquí el peligro. Cuando viaja la información, resulta que hay algoritmos, le llaman robots también, que están todo el tiempo mirando qué información viaja entre un emisor y un receptor para poder robar la información que se viaja. Están mirando los puertos de salida, y ante cualquier falla, pues se entran y se roban la información. Y lo más importante es, bueno, te puede robar la información de todos tus clientes,
te puede robar la información de las claves, de tus tarjetas de débito, tus tarjetas de crédito, y es acá, en este lugar, donde se debe cuidar que esta información vaya encriptada, es decir, ilegible, que no se pueda, que no se sepa qué es lo que viaja, ¿no? Entre los algoritmos de cifrado simétrico podemos mencionar el DES, el 3DES, el AES y el RS4, y hay otros más, ¿no? Ustedes van a investigar en qué consiste cada uno de estos algoritmos, tiene su teoría, cada uno con sus características, y ya para entender un poco que no, además no solo son los únicos, hay muchos más algoritmos simétricos. Lo contrario es el cifrado asimétrico, también conocido como criptografía de llave pública. Emplea dos llaves, a diferencia del cifrado simétrico, utiliza la misma llave tanto para cifrar como para descifrar. La diferencia con esto es que se utiliza dos llaves o clave en vez de una para ejercer las funciones de cifrado y descifrado de la información. De ahí el nombre de criptografía asimétrica. Una clave es utilizada para cifrar y otra para descifrar. La clave, generalmente se utiliza una clave pública para difundir sin ningún problema a las personas que necesitan un mensaje cifrado, utilizado para cifrar la información. Y la clave privada, ya, es secreta y únicamente es conocida por el propietario, ya, y es utilizada para descifrar la información. Como vemos acá, el cifrado asimétrico, el emisor manda la palabra hola a través de una clave pública y lo encripta y manda un archivo, un documento, en lugar de que diga hola, manda con estos símbolos y nadie sabe que ahí va la palabra hola. Y para desencriptar utiliza la clave privada o secreta el receptor y lo convierte en hola en lo que envió el emisor. ¿Ya? Entonces, básicamente, la diferencia entre cifrado simétrico y asimétrico es que el simétrico utiliza una sola clave privada, tanto para cifrar como para descifrar, y el asimétrico utiliza una clave pública que es reconocida, no hay problema, para cifrar, sin embargo, no tiene la misma clave pública para descifrar y utiliza una clave privada. El cifrado de enlace, la tarea de cifrar tiene como tarea cifrar la información que sale del ordenador o descifrar la que entra. El cifrado de enlace se ubica en la capa física dentro de la red. Bueno, las redes tienen diferentes capas lógicas, físicas, y ahí se está esto en los niveles de la capa física. Cada bit que sale de la máquina sufre un proceso de cifrado y cada bit que entra en la máquina sufre un proceso de descifrado por cada bit a nivel de bit. El encargado de descifrar es el software de la red, y ahí estamos hablando del sistema de encriptación para la red específicamente, que es el que se comunica con la aplicación del sistema operativo, es el encargado de cifrar la información que viaja. Eso se llama cifrado de enlace. Cifrado de extremo a extremo se realiza en el nivel 4 de la aplicación, o sea, a nivel de redes. La aplicación es la que cifra los datos antes de mandarlo al sistema operativo, y a la capa de red y a los que descifra una vez recibido. Entonces, fíjense que antes de enviar al sistema operativo se cifra, y también en la capa de red, cuando viajan, y la descifra una vez recibido también al otro lado del sistema operativo. Los protocolos de cifrado externo, de externo a externo, está entre ellos el SSL, que también les voy a dar un trabajo para implementar, que es SSL, SSL2, SSL3, TLS, ¿ya? Este tipo de cifrado de extremo se usa mayoritariamente para la tecnología, de todos los usos de tecnología web utilizan. Entonces el usuario envía a través de un servidor
tienen una llave pública en ambos lados, encriptan el mensaje y a través de una, este caso parecido a la simétrica porque tiene una clave pública para cifrar y tiene una clave privada para descifrar, ¿sí? Entonces pasa por todos los mecanismos, porque por ejemplo, cuando ustedes, no sé si se han visto el mensaje que dice WhatsApp, toda la información de chat está encriptada. Vean en parte, dice. ¿Ya? Y lo que hace cuando nosotros nos comunicamos, ¿ya? A través del WhatsApp o a través de cualquier otro Messenger, puede ser. La información que viaja llega primero a unos servidores, ¿ya? El cliente, digamos, aquí tengo WhatsApp, le envío un mensaje al usuario A, al usuario B. Esta información no viaja directamente al usuario B, pasa por una serie de equipamientos, servidores, firewall, qué sé yo, todo el equipamiento que pueda tener WhatsApp. Entonces esta información viaja, ya viaja a este equipamiento y este equipamiento viaja encriptada, por supuesto, y este envía el mensaje al usuario también encriptada y cuando llega al usuario recién es desencriptado, cuando ya está en el celular de la persona, en su PC, está desencriptada la información. Entonces, es así como el mecanismo que trabaja cuando hacemos cifrado de extremo a extremo. Es decir, pasan siempre por algún servidor y los correos electrónicos, no es que el correo electrónico yo le mando un mensaje y le viene directamente, pasan por equipamiento, por servidores, se almacenan aquí y de aquí son enviados de manera cifrada también al receptor. ¿Bien? Es por eso que a veces, sobre todo cuando hay algún problema y alguna falsificación o quieren seguir a alguien, ¿qué es lo que hacen? Dice, vamos a eh, descifrar el celular, es uno de los términos que usan, y eso implica que por más que este usuario o el de acá hubiera borrado los mensajes, y decir, no, miren, yo no tengo nada, pero si ustedes van a los servidores, aquí están todos los mensajes que este usuario le envió a este usuario. Y entonces se hace el desdoblamiento, se dice, de los celulares, y lo que se hace básicamente es ir a averiguar en estos servidores todo, pero absolutamente todos los mensajes que se mandan entre usuarios, como por ejemplo el WhatsApp, están almacenados en servidores. Y no se borra. Se sabe a qué hora envió, desde qué lugar, incluso se guardan la ubicación geográfica, en qué lugar está. Por eso es fácil decir, esta persona estuvo en tal lugar, viajó en tal lugar y se le hace un seguimiento, porque si así borra esta información del celular, toda la información queda en los servidores de WhatsApp. Si mandas en Messenger, todo en los servidores de Facebook. Así como trabaja el cifrado de extremo a extremo. Y básicamente, esos son los conceptos fundamentales de lo que es la criptografía, de lo que es el cifrado. También, criptografía o cifrado van a encontrar, se usan los términos de manera indiferente. Hablar de cifrado, hablar de criptografía es lo mismo. Básicamente el concepto, independiente del método, del algoritmo, el concepto general es que toda la información que viaja, especialmente por internet, por las redes de comunicación, por cualquier red de comunicación, no solo puede ser incluso una VPN, por ejemplo, una virtual network privada, una red privada. Mira que en una empresa, en la intranet también se puede cifrar la información, se puede proteger la información, es decir, la información que yo transfiero desde un PC a otro PC, la misma empresa también debería estar cifrada, ¿no? Para garantizar que no es toda la información. ¿Ya? Pero, bueno, los principios son los mismos, lo importante es que la información es cifrada y necesitada al otro lado, ¿no? Otro aspecto importante también son las firmas digitales.
que son clave secreta del firmante y clave pública del firmante, ¿no? Eh, no sé, hasta el año 2000, a ver, déjenme ver, de ahí no entré más al tema de las firmas digitales, pero en el año, sí, yo creo que después de la pandemia, 2021, este, mandaron, quería hacer que los títulos, provisión nacional, los títulos académicos de la universidad, porque el rector le llegaba, pero un montón para que firmen físicamente, ¿no? Los títulos que siempre estaban atrasados, porque bueno, eran cientos o a veces también de títulos que tenían que firmar. Y en aquella oportunidad se nos planteó un proyecto para justamente hacer la firma digital, ¿sí? Pero no había una normativa en Bolivia, eso también tiene que tomar en cuenta. Por lo menos hasta en aquella época no había una normativa que legalice la firma digital en Bolivia. Estoy hablando entre el 2022, no sé si fue antes de la pandemia o después de la pandemia, pero hasta 2022 no había. No sé si ahora ya hay una norma en Bolivia que ponga legalidad a la firma digital, ¿no? Entonces, lo que hay sí, algunos mecanismos, por ejemplo, si te dan un título físico, tiene un código o un QR, y se lee ese QR y ese QR es mandado a una aplicación que tiene la universidad y te dice si ese título es o no auténtico, ¿no? Si es o no original, y tiene que ver ahí entre el nombre del estudiante, fecha de nacimiento, el título que te están dando, el nivel de licenciatura, y todo eso se junta y se arma un QR, y ese QR lo puedes leer con celular y validar con la universidad. Ya no necesitas ir a la universidad y decir, este título está correcto, es más, y ya no deberías ni llevar tu título profesional a una empresa, deberías mostrarle el QR y ellos validar y cerciorarse que ese título o que tú ya eres profesional, ¿no? Está sucediendo lo mismo con los carnets de identidad también, perdón, con las licencias. Ya no necesitas portar tu licencia, ¿no? Le das tu carnet de identidad o un QR y el policía valida si tienes o no licencia, no necesitas portarla ahora, actualmente. Pero tenés que hacer un previo registro en la AGTIC y no sé dónde más, para que se dé. Por tanto, las firmas digitales son una herramienta tecnológica que permite garantizar la autoría e integridad de los documentos. Si te garantiza que el documento que estás mostrando, que estás transportando, que estás entregando de manera digital es auténtico, ¿ya? Que no es falsificado, y además está con la integridad de la información, etcétera, tu foto, tu identidad, está todo, no debe faltar nada. También es un conjunto de datos asociados a un mensaje digital que permite garantizar la identidad del firmante y la integridad del mensaje. Igual con los mensajes, ¿no? Yo mando un mensaje y tenemos que estar seguros que ese mensaje me está llegando de la persona que es correcta y no estar suplantando identidad, ¿sí? Este, no implica asegurar la confidencialidad del mensaje. Un documento firmado digitalmente puede ser visualizado por otras personas, al igual que cuando se firma holográficamente, es decir, manualmente, ¿no? De todas formas, las firmas digitales son un instrumento con características técnicas y tienen normativa, ¿no? No es que cualquiera va a hacer una firma digital. El funcionamiento de la firma digital funciona, por supuesto, utilizando complejos procedimientos o algoritmos matemáticos que relacionan el documento firmado con la información propia del firmante y permite que terceras partes o terceras personas puedan reconocer la identidad del firmante y asegurar de que los contenidos no han sido modificados. O sea, no solo la seguridad informática tiene que ver con que te roben la información, sino que además asegurar de que
la fuente, que viene de una fuente correcta. Otro día me comentaba un amigo que le mandaron un mensaje que se había ganado un premio de 50.000 bolivianos y que para ello tenía que mandar mandar megas a un número de teléfono para poder contactarse con esa persona. Y le pedían 50 pesos. Entonces, esos son los... por eso no tienes que hacer caso a todos los mensajes, sino asegurarte que viene de una fuente confiable, ¿ya? Tiene que venir de una fuente confiable. Entonces, la identidad del firmante y además ver que esos contenidos y hay mucho, especialmente ahora, mucha falsificación, mucha suplantación de identidad. Ustedes muy bien saben, escucha, que te pueden hacer una página con tu foto, con toda tu historia, con tu nombre, y una página falsa. Y, es muy frecuente ese tipo de delitos. Por lo tanto, el firmante genera mediante una función matemática una huella digital del mensaje, la cual se cifra con clave primaria del firmante. El resultado es lo que se denomina la firma digital. Cada, cada participante además tiene un par de claves. Una se usa para encriptar y la otra para desencriptar. Hay bastante mecanismos para este tema. Y también más adelante vamos a hablar sobre el tema de los tokens. Está muy, otro medio de seguridad, los tokens, ¿no? Vamos a hacer un tema específicamente para tokens. ¿Ya? Otra característica, la firma digital es que cada participante mantiene en secreto una de las claves, clave primaria, y pone a disposición del público otra clave pública. El emisor calcula un resumen del mensaje más con una función hash. Hash es un algoritmo que también lo vamos a desarrollar. El resumen es un conjunto de datos de pequeño tamaño que tiene la propiedad de cambiar si se modifica el mensaje. Ya hay incluso mayores detalles cuando dicen, se cuentan los datos, de qué tamaño. El mensaje, aparte de ser que ir descifrado, te dice tiene que ir 15 dígitos, no puede ir más ni menos. 15 dígitos tiene que llegarte o cifrado. Después de lo que lo desencriptar, tiene que haber 300 caracteres que estás apareciendo. El emisor es el que encripta el resumen del mensaje con una clave privada y esta es la firma digital que se señala al mensaje original. Firma digital con árbitro también es donde el usuario con desconfianza mutua confía en un tercero. Eso también podría ser los tokens, es decir, no confías, entonces buscas un tercero que te garantiza que tu información va a llegar de manera confidencial, va a llegar íntegra al receptor. Se utiliza el criptosistema de clave única, una sola clave para firmar y descifrar también. Tanto el emisor como el receptor tiene sus propias claves, por lo que el árbitro o el tercero es el encargado de recibir el mensaje del emisor, desencriptarlo con la clave del emisor. De esta forma, el emisor y el receptor no necesitan compartir clave. ¿Ya? Firma digital ordinaria, en la cual el usuario firmante envía directamente la firma al destinatario y este debe poder comprobar la validez de la firma sin necesidad de un árbitro, es decir, directamente se valida. En este método pertenecen a los sistemas de firmas actuales que se basan en criptosistemas de clave pública. La administración de claves públicas, esto viene, mira, es bastante antiguo este tema, del año 76. Whitfield y Martin Hillman crearon la criptografía mediante las claves públicas. La criptografía mediante claves públicas representa una gran innovación, ya que altera fundamentalmente el proceso de cifrado y descifrado. El usuario es el que elige la clave aleatoria que solo ellos conocen. Esos son los tokens, ¿no?, que te mandan, ¿no?
no sé si han algunas instituciones el token, ¿ya? En la universidad, para que los docentes registren sus notas, tienen un token, le mandan un token, una clave que es aleatoria, le mandan a su correo, toman esa clave y con esa pueden procesar las notas. Así que el que quiera violar el sistema va a tener que conocer la clave del correo del docente, ¿ya? Y aparte la clave del acceso al sistema, ¿no? Son dos claves y que además son aleatorias y duran entre 5 a 10 minutos nada más. Hay algunos que duran hasta 1 minuto. A partir de la clave automáticamente se deduce un algoritmo, los usuarios intercambian esta clave pública mediante un canal no seguro. Cuando un usuario desea enviar un mensaje a otro usuario, solo debe cifrar el mensaje que desea enviar utilizando la clave pública del receptor. El receptor podrá descifrar el mensaje con su clave privada que solo él la conoce. Bueno, se emplean a veces doble clave, ya, la clave pública y la clave privada. ¿Sí? Una de ellas sirve para la transformación a través del algoritmo y la otra para la transformación del descifrado. La una es para la función E, que es cifrado, y la otra es la función D, que es descifrado. En muchos casos son intercambiables. Esto es simplemente una para cifrar, la otra sirve para descifrar o viceversa. Se ofrece un abanico superior de posibilidades, pudiendo emplearla para establecer comunicaciones seguras por canales inseguros. Se usan las claves diferentes para cifrar y descifrar la información. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? El problema de la comunicación de las claves de descifrado ya no existe, ya que las claves públicas pueden enviar libremente. Por lo tanto, el cifrado con clave pública permite a las personas intercambiar mensajes descifrados sin tener que compartir su secreto. Pero aparte de ver el cifrado entre el emisor y el receptor, lo que más se cuida es la seguridad de la comunicación, por donde viajan los mensajes, los documentos, ¿no? Entonces, la idea es proteger al host, ¿ya? El host es el anfitrión o computador conectado a una red y los servicios que se proporcionan en la red. O sea, aquí hay que cuidar el host. Y ahora se tiene mucho el tema de alquiler de hosting o de servidores, y tenemos que tener la seguridad de proteger este tipo de servicios, ¿sí? Con autentificación de password y autentificación mutua tanto del emisor como del receptor. Aquí tiene que ver la confidencialidad nuevamente, la integridad y la disponibilidad. Las medidas de encriptación para aumentar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad se llama CIA. Viene de confidencialidad, integridad y availability, disponibilidad. La seguridad de la comunicación tiene que ver con la confidencialidad de los datos y pide la divulgación no autorizada de los datos. ¿Bien? Control de acceso protege contra la utilización de recursos de la red. Autenticación permite comprobar la identidad de entidades comunicantes. El no repudio impide que una persona o una entidad nieguen haber realizado una acción concreta en relación con los datos presentando las pruebas de esa acción en la red. Es decir, no podés negarte, en esta parte no podés negarte que tú ingresaste, que a tal hora, desde tal IP, a tal equipo, no podés negarte, ese es el no repudio. ¿Bien? Recuerdo alguna vez que algún usuario prestó su clave, se fue de vacación, dejó su clave a otra persona y esta persona hizo irregularidad en ciertos sistemas y después se descubrió las irregularidades y cuando se sacó el reporte de quienes habían hecho esa transacción, aparecía el señor que se fue de vacación, ¿ya? Y por lo tanto lo procesaron a esa persona, le metieron proceso, incluso proceso penal, ¿no? ¿Ya? Y después él demostró que en ese tiempo él estaba de vacaciones. Y además, por último, era lo que no quiere decir,
Por último dijo, sí, yo le di la clave a mi colega. Entonces, su colega ahí está. Y lo más interesante, que no podía repudiar esta persona, es que la IP lo hizo desde su casa, las transacciones, o sea, la IP salía de su casa, no de la empresa, porque la empresa tenía otro rango de IP. Entonces él, como tenía la clave, se iba de noche y hacía las irregularidades. Entonces eso más confirmó que él fue el que generó esas irregularidades, por lo tanto quedó libre la otra persona. Pero igual se le llamó la atención por haber prestado su clave, ¿sí? Eh, la seguridad de las comunicaciones garantiza también que los flujos de información solo tienen lugar entre puntos extremos autorizados e integridad de los datos. Y ya una de las aplicaciones que nuestra empresa ha desarrollado es el cobro, la cobranza de facturación en línea, ya a través de la entidad financiera. Hemos desarrollado una aplicación y estudiando así de seguridad. Entre la seguridad era que la aplicación debería validar la IP de la empresa. O sea, solo las IP, aparte del usuario, la contraseña, la IP, o sea, solo estos programas corren en las IP autorizadas por la empresa financiera, ¿no? Entonces decía, el cajero tiene, el cajero 1, 2, 3, el cajero 1 tiene esta IP, el cajero 2 tiene esta IP. Entonces se registra eso en la base de datos y ese programa no corre en ningún lugar que no sea en ese IP. Eso es para evitar justamente que puedan realizar transacciones desde afuera, desde su casa, ¿no? Entonces, se garantiza entonces que los flujos de información solo tienen el lugar entre puntos extremos autorizados. Esto, por supuesto, nos asegura la integridad de los datos. También la seguridad en comunicación garantiza que los datos son concretos y exactos, no pueden haber datos incompletos. También la disponibilidad garantiza que ningún evento que pueda ocurrir en la red impedirá el acceso autorizado a los elementos. La información almacenada, los flujos de información, los servicios y las aplicaciones en la red. Se garantiza la disponibilidad, es decir, el dato va a estar disponible, pero solo para aquellas personas que estén autorizadas en la red. Y la privacidad va a impedir, por supuesto, conocer la información observando las actividades en la red. Por ejemplo, los sitios web que un usuario ha visitado, la ubicación geográfica del usuario, la dirección IP y los nombres, DNS, todo se guarda, todo se debe guardar para efecto de posteriormente poder hacer auditoría, pues, ¿no? Entonces, qué usuario entró, a qué hora entró. Fíjese, la ubicación geográfica es muy importante, te dicen la longitud, la longitud y la latitud de donde tú estuviste en ese lugar, ¿sí? La dirección IP e incluso los nombres de los DNS, que son los que nos permitan convertir la dirección IP en dominio, ¿no? Porque ustedes saben que un dominio, por ejemplo, uagrm.edu.bo, es un dominio, es un nombre, pero detrás de él hay una dirección IP, en realidad es una dirección IP. Lo que hacen los servidores de dominio simplemente es traducir esa IP en uagrm.edu.bo para no estar escribiendo 192.1.3, qué sé yo, ¿ya? Y eso nos permite los DNS. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de la encriptación? Es básicamente la protección, ¿ya?, de los datos, de los equipos, de los activos, en otras palabras, ¿ya?, de la empresa, de los activos informáticos. En términos generales, será necesario proteger los siguientes elementos: los servicios de comunicación y informática, la información y los datos, y los equipos y las instalaciones. Todo hay que proteger. E inclusive ahora hay que proteger la, la dignidad de las personas. Hay que proteger hasta eso, de los empleados, de los funcionarios, de tal forma que no se saquen información generalmente la información falsa, ¿no es cierto?, donde calumnian a veces a las personas
y después eso no tiene separación. A veces te hacen, te sacan una información falsa, distorsionada. ¿Y quién repara a la persona? Ya está, ya se publicó, y hay información que no ha sido confirmada, que realmente no es como se lanzó la información. Entonces, no solo hay que proteger las comunicaciones, la información, los equipos, sino también tenemos que proteger al ser humano como tal, ¿no? Tiene que ver también con la integridad, que quiere que los recursos sean modificados por quienes tienen el acceso a las autorizaciones para los procesamientos de información, siempre salvaguardando en su totalidad y con exactitud. Tenemos que asegurar la integridad del equipamiento, de los datos, de los programas, de las comunicaciones. Confidencialidad, se debe garantizar que la información sea accesible solo por quienes están autorizados para su lectura, cambio, impresión y formas de revelación, ¿ya? Revelación, perdón. Entonces, hasta la impresión, pues, es importante. Mira que la renta, por ejemplo, con todo el proceso que tiene de digitalización de la facturación, lo que hace es emitir facturas digitalizadas, la envían inmediatamente a la red y la envían al usuario. Y cuando tú quieres reimprimir pediste la factura, que si quieres imprimir en cualquier empresa, te imprime con el mensaje, copia fiel del original. Es decir, que no es la original, no es el documento original. Hasta esos pequeños detalles hay que considerar en la protección de la información, de los sistemas informáticos. Bueno, así pongamos la mayor cantidad de algoritmos cifrados, los más sofisticados, firmas digitales, con claves, con todo lo que puedas poner. Dentro del proceso de comunicación existen dos tipos de ataques a la red de transmisión de datos. ¿Ya? El ataque pasivo son oidores o monitoreos de las transmisiones. Como les decía, hay programas, le llaman robots, que están mirando todo el tiempo qué información se emite entre un receptor y un emisor y un receptor. La divulgación del contenido de un mensaje es un tipo de ataque pasivo también, por medio de la cual el atacante se entera de la información transmitida. ¿Ya? Se entera, y en términos de competencia política, técnica, religiosa, y todo lo que ustedes quieran, es muy importante la divulgación del contenido del mensaje, que puede derrumbar organizaciones, personas, instituciones, gobiernos puede tumbar si en algún momento su información o un mensaje es divulgado y no debió ser divulgado o se divulgó antes de tiempo. Análisis del tráfico, tipo de ataque pasivo también se realiza cuando el atacante puede determinar la localización, la identidad de quienes se están comunicando y determinar el mensaje que están siendo transmitidos, aun cuando esté protegido por medio de cifrado. Aún así está cifrado, pero el atacante ve que hay información, hay comunicación entre ciertas personas, y es suficiente para decir, mira, estos han estado en comunicación, mantuvieron comunicación todo el día, mira los mensajes que se enviaron, pero no, el mensaje está cifrado, pero sí puedo identificar la localización y la identidad de quienes se están comunicando. Entonces fácilmente yo puedo decir, la persona se ha comunicado con la persona B, no sé qué hablaron, pero se han comunicado, aquí puedo evidenciar a tal hora, desde tal lugar, se han comunicado estas personas. Aunque el mensaje, por eso dice que es cifrado, no sabemos qué se dijeron, pero sí estuvieron en comunicación, en contacto. También tenemos los ataques activos, que suponen modificación de los datos, operación de flujo de datos. Esto es más grave, realmente. Es decir, llegan a modificar cierta información.
Los otros leen, miran, pero llegan hasta ahí, no hacen más nada. Sin embargo, estos llegan a modificar, ¿no? O, por ejemplo, pueden llegar a modificar eh, su extracto bancario, podrían llegar, ¿no? Estos ataques activos son enmascaramiento, es un tipo de ataque activo que tiene lugar cuando una entidad pretende suplantar a otra para obtener información confidencial. Te cubrís por otra persona, te piden información, te dice, soy el ministro de gobierno y quiero hablar con usted y le pido la siguiente información y no es el ministro de gobierno, es cualquier otra persona. La petición se realiza con la captura de unidades de datos que se vuelven a retransmitir para producir efectos no autorizados. También la modificación de los mensajes. Se modifican los mensajes para producir efectos no autorizados. Eso es grave, muy grave. Denegación de servicio. Previene o inhabilita el uso normal de las facilidades de comunicación. Usualmente se hace para obtener un fin específico o para obtener perturbaciones sobre la red, desmejorando el rendimiento, incluso inhabilitando la misma. Esto se da mucho experiencia tuve cuando no se hizo a propósito, pero en su momento se lanzó un programa de admisión nuevo para una facultad que tiene aproximadamente 12.000 estudiantes y lo mandaron a inscribir. Estaban los estudiantes esperando que mañana inscribimos, que esto, que no había cambio. La oferta de materia se lanzó la aplicación por internet de inscripciones y lograron saturar la red. O sea, no se puede, la apagábamos todo el equipo, la red, lo podíamos aprender y en cuestión de segundos ya habían miles de personas conectadas porque todos tenían, por supuesto, necesitaban el servicio de inscripción y lo tumbaron con más de. Hay algunos que se lo hacen involuntariamente y otros que se lo hacen con intención de que la red o de que el servicio este, se desmejora o bajar el rendimiento, ¿eh? Incluso llegar a inhabilitar los sistemas, ¿no? Que con el objetivo de causar daño, ¿no? De tal forma, vamos a poner una empresa que vende por internet, se lo facturan, nadie va a traer esa página, que sí es lenta, pero porque la saturaron a propósito, en desmedro o dando ventajas respecto a otra empresa que también vende por internet y va a tener su sistema en línea rápido y la otra va a tener un sistema lento porque atacaron debido a la denegación del servicio. O sea, le han dicho, no vas a poder usar tu infraestructura, tu servicio, te voy a poner lento, te voy a cargar, te voy a consumir tu ancho de banda, en otras palabras. Bueno, en cuanto a herramientas de seguridad, existen métodos y herramientas tecnológicas que ayudan a las organizaciones a mantener la seguridad en la red. Estos métodos, ¿ya? Su utilización, configuración y manejo depende de los requerimientos que tenga cada organización para mantener la red en un funcionamiento óptimo y protegido contra diferentes riesgos que se puedan presentar, como la autenticación, la autorización, la auditoría, el cifrado y filtros por paquete. O sea, ahí vamos a ver en el trabajo de investigación que les voy a dar, ustedes van a encontrar una serie de métodos y herramientas tecnológicas que ayudan a las organizaciones a mantener una red segura y disponible sobre todo. Para ello se utilizan diferentes protocolos de autenticación. Al utilizar el protocolo de autentificación extendible, ¿ya? Denominado EAP, un mecanismo de autentificación arbitrario valida las conexiones de acceso remoto. Hay sistemas de monitoreo de acceso a aplicaciones, hay para saber cuánto están consumiendo en tu ancho de banda, cuántas personas están conectadas de manera simultánea, cuántas personas se conectaron, cuántas personas se conectaron en un periodo de tiempo determinado. La autenticación es un aspecto, ¿ya? De seguridad de los sistemas, ¿ya? Es un tipo criptográfico que tiene el propósito de autentificar entidades que desean comunicarse de forma segura.
Bien, no sé si tienen alguna